Hola, una advertencia antes de arrancar. En este episodio hablaremos de casos de violencia basada en género. Además de recomendarte discreción, queremos recordarte que si estás siendo víctima de este tipo de violencia, puedes buscar acompañamiento llamando a las líneas de asistencia en tu país o en tu ciudad. Las de Colombia las dejaremos en la descripción de este capítulo. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Listo. Grabando en 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Ahora esto es personal. Hasta la vista, baby. Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerdan? Declare Noto asustado. bankruptcy! This is personal. Esto es personal. Bienvenidos a... el orden era... Esto es personal. Esto es personal, otro podcast de reseñas. Gracias, Tatiana. Qué pena por el lapsus. Que no De puede nada. faltar. O sea, esta temporada ya se fue con lapsus, sí o sí. Exacto, Si era yo no meternos arranco con un acostumbrados. lapsus, exacto, la gente va a decir como que, o sea, parce, ¿qué pasó? Pasó algo. ¿Qué más, Tatiana? ¿Qué ha pasado? Todo bien, todo bien. Estaba librándome del frío, arrunchando a mi perro. Genial. Todo estaba bien. ¿Su merced? Bien, sí, pues no me cogió la lluvia. El día que se grababa este podcast está lloviendo en Bogotá. O Como sea, puede cosa ser rara. cualquier día del año. Puede ser cualquier día. Tatiana, teníamos una tarea. Teníamos una tarea, sí. Era vernos House of Hammer. I get to come over to your house with my bag of goodies, completely incapacitating you until I was done with you. I'm here El documental. House of Hammer. Sí, señora. Pues para quienes no saben de qué va el documental o quién es el señor Hammer, Tatiana, ¿su merced nos puede dar un contexto? Claro que sí. Armie Hammer es un actor de Hollywood. No lo voy a poner en sus justas proporciones. Un man que se parte de lo bueno. Que hizo 2 películas famosas, que son La Red Social y Call Me By Your Name. Y de resto no hizo nada durante unos 15 años de carrera, pero se volvió otra vez famoso, entre muchas comillas, porque salieron alegatos, acusaciones y versiones confirmadas de que el tipo es un acosador, un violador y un depravado sexual. I'm not naive enough to think that I'm the only one. Y Sí. aprovechando eso, HBO Max hizo un documental de 3 episodios llamado House of Hammer, cuya tesis principal no es solamente Armie, sino durante varias generaciones, su papá, su tío, su abuelo, su bisabuelo han sido unos depredadores, porque además pues son, pues los Hammer son una familia multimillonaria, petrolera y... Petroleros, y pues ¿no? sí, son los dueños de la Oxy, Exacto. que es una petrolera muy, muy famosa. Casi nada. Bueno, ya Sí. no. Ya no, ¿no? Ya vendieron esa vuelta, pero... eran Si ahora los hacen dueños de la fracking, Oxy. mentiras, no sé, pero están... Bueno, sí, gracias, Tatiana, realmente muy buen contexto. Precisamente a raíz de las denuncias que 3 de las exnovias de Hammer hacen públicas en redes sociales, en diferentes plataformas, pues yo no sé, no creo que sea propio. Yo creo que HBO compra el documental. Me queda como esa sensación que tal vez es como una filial productora que hace la pieza como tal. Y Sí. ellos lo que deciden hacer es precisamente eso, como hablar con algunas de las víctimas de Hammer, de cómo se sintieron, de cómo fue el proceso, de cómo las abordaba, etc, etc. Y digamos que a partir de ahí se desprende todo el documental que vamos a hablar acá en este programa, en este podcast muy respetado de este país. Tatiana, entonces, Señor. como yo lo había propuesto, le tengo preguntas. Por favor, adelante. Tengo opiniones sobre esa pieza. Tengo opiniones. Oiga, ¿qué le gustó del documental? Digamos, hay 2 cosas que me gustaron. Yo siempre voy a validar y aceptar y digamos, voy a aplaudir que más mujeres salgan a
hablar de sus experiencias de violencia de género. Me parece que, digamos, hay que darle todo el crédito a quienes hablaron, que eran las 2 exnovias, aunque hubo muchas más, de este señor, y que tengan la valentía de hacerlo porque, pues, jueputa, salir en televisión mundial a decir esto, o bueno, en un streaming en donde te vas a quedar para siempre en esta situación, me parece pues una cosa muy fuerte y requiere mucha valentía hacerlo. Valoro eso y también me parece que la apuesta, la forma en que se cuenta visualmente, es decir, como los planos, los recursos técnicos que se utilizaron, porque todo esto ocurre a través de redes sociales, de Instagram y TikTok, son muy... no quiero decir entretenido porque esto no es para entretener, sino son novedosas. Pero sí. Entonces... Es decir, al final sí, porque pues esto es entretenimiento, que pues, lo vende muy bien Netflix también, ¿no? Porque ahí somos bien, o por lo menos yo soy bien pegado a todas esas docuseries o miniseries que hacen de casos de abuso, de acoso, de no sé qué, de la secta, de tal vaina. Pregúntame historias de cultos, acá estoy. O sea, soy un Wikipedia de los cultos. Y eso no quiere decir que no sean trabajos periodísticos, sino que pues también están enfocados en... Le voy a contar una historia y la historia va a ser entretenida. Es tenaz, pero va a ser entretenida. Claro, porque el storytelling viene a eso, ¿no? O sea, tienes que tener protagonistas, tienes que tener inicio, nudo, y si hay desenlace hay, tienes que tener fuentes y tienes que tener, digamos, un villano. En este caso, pues el villano es Armie Hammer, pues absolutamente probado. Sin embargo, yo siento que hay cosas, Diego, pues las iremos hablando de aquí en adelante, pero que son cosas realmente problemáticas de cómo se cuenta el documental. Sí. Usted mencionaba que le había gustado, como digamos, los recursos que utilizaron para mostrar las maneras como nos estamos comunicando. A mí también me pareció eso muy bacano, o sea, como las pantallas, cómo se veía limpio el mensaje cuando lo estaban redactando, las conversaciones. Me parece que eso le da un ritmo interesante al documental, que también se lo rescato. Y que pensaba también en una cosa que es muy válida o sea, uno lo va viendo y, digamos, somos periodistas, entonces uno decía como, pucha, a mí me tocaría preguntar esto si yo voy a hacer alguna vez un documental. Y es como, ¿tienes captura de pantalla de los mensajes? Porque me toca volverlos a hacer. O sea, básicamente es poner a grabar un iPhone o un Android, no sé si los Android hagan eso. Yo tengo uno, entonces todavía no he probado eso, pero que tú recrees esas conversaciones o cuando te llegan los mensajes, eso me parece que, digamos, el recurso técnico de esa filigrana periodística de tienes esos mensajes porque me toca ponerlos otra vez, no sé qué, eso me parece que es, digamos, que entretiene, como dices, porque te da la prueba y te pone a ti en como yo estoy buscando, yo estoy viendo que me sale un mensaje en Instagram, lo abro, no sé qué, o sea, eso me parece brutal. I haven't really digested this one. I have a fantasy about having someone prove their love and devotion and tying them up in a public place at night and making their body free use and seeing if they will strangers. Sí, como hacer, mire que también habla también de una nueva generación que está haciendo, que está utilizando recursos pues que hacen parte de la época. Es decir, en su momento tal vez era la entrada sugerida del malo en un cuarto y que no se le ve el rostro y que va a coger algo y que todavía se utilizan esos recursos. Discovery Investigation. Exacto, pero en estos momentos también empieza a jugar un tema clave y es cómo nos estamos comunicando. Ya no son llamadas solamente, son textos y los textos y la espera, los 3 globitos que uno sabe que es que le están escribiendo pero todavía no le ha llegado a uno el mensaje. Como que esas vainas también sugieren, y eso ha sido bueno también verlo muy metido, no solamente en temas documentales, sino también en temas de ficción, que a mí me parece que House of Cards, cuando empezó a masificar esa vuelta, lo hizo muy chévere y eso era un recurso muy chimba que uno le veía a Frank Underwood en la serie. De acuerdo, y que tú lo ves en películas, digamos, no sé, los Avengers nunca utilizan un fucking celular. Nunca. No. Esos son a punta de Bluetooth, no sé, lo que tienen pegado en el oído, que siempre lo tienen, así Thanos te dé un mazazo en la cara, a ti no se te quita Capitán América al final de Civil War, ay, qué puta, la anterior a Endgame, no puedo creer que se me esté olvidando esto. ¿Civil War? No, la anterior a Endgame. La anterior a Endgame, Infinity cuando War. gana Matos.
Infinity War, ¿no? Infinity War, sí, exacto. Sí. Uy, marica, qué horror. Por favor, edita esto. O si no voy a perder todos los puntos que tengo de fanática de Marvel. Pero, marica, Thanos le pegó un mazazo en la cabeza al Capitán América y el man al final tiene su Bluetooth en el oído y es como, ¿cómo putas? O sea, lo tienes en el cerebro, no sé. Pero sí, ese recurso que es muy real, ¿no? O sea, es un recurso muy real. Y ahora muchos más lo utilizan. Sí, Me acuerdo en Sex Education también hay muchos momentos de espera y de flirteo que es por el celular, porque así es, así pasa. Y que está bueno porque al final es un recurso reiterativo dentro del documental que también a mí me pareció tóxico en un momento y pues ya voy a hablar de eso. Y es la forma como ellos se apoyan en las redes sociales para contar o para darle peso periodístico al documental, que es donde tal vez me parece que ahí hay muchos peros. Pero Sí. estaba pensando en otra cosa buena que hubiera visto yo al documental y tal vez sería lograr dos personajes, ¿no? Que es el de la exnovia sobre la cual gira prácticamente los 3 La episodios. empresaria. I am here to talk about what happened in my relationship with Armie Hammer. Y la tía, Sí, que de la Casey. tía sí yo no conocía y pues If you believe about making deals with the devil, the Hammers are top of the totem pole. por ahí estuve revisando a ver si se había hecho algo con ella antes y entiendo que no, pero que sí la historia era muy vieja. O sea, esa historia que nos mostraron ahí, que nadie conocía, pues era algo que simplemente como que no se había dado a conocer o pues decidieron también, ¿no?, olvidarla un poquito de aposta, ¿no? Sí, la exnovia se llama Courtney. Ella es una empresaria en Texas y la tía se llama Casey. Sí, a mí también me sorprendió como que hubo un momento en donde digamos como que ella había sacado un libro donde contaba toda la historia de su familia y como que nunca ocurrió nada. Que creo que eso es una parte como que siempre ocurre en estos documentales y que es parte como este storytelling que hablábamos al principio y es como una muy buena historia que tú quieras contar, tiene que tener este ingrediente de mucha gente ya denunció y nunca ha pasado nada. Y es donde se muestra pues el poder que tiene la secta, el malo, el abusador, el violador, bla, 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 y tú lo ves en todos los niveles. Y eso sí ocurre mucho en muchas historias de abuso y acoso, es una constante. Y es como a las sobrevivientes no se les escucha, por tal razón la persona acusada sigue impune. Exacto. Entonces creo que ese sería el otro de los aciertos que le veo, el lograr esos dos personajes, sobre todo el de la tía, que me parece que es clave, y también porque el momentum a ella le da mucha validez. Entonces eso hace como que uno diga, mierda, una vieja tanto tiempo callada y sometida, no sé qué, todo el rollo. Siento que ahí el documental repunta porque ya me venía como en baja y yo creo que vamos para allá. Uh-huh. ¿Qué le pareció malo? Gracias por preguntar. A ver, yo creo que esto parece un documental de Discovery Investigation. No es un documental de HBO. Sí. Normalmente y es evidente, digamos, o sea, visualmente es un documental que O sea, la le factura nota- no es de HBO. Por eso, Sí. yo creo que por eso le hice el comentario al principio. Pues HBO se va a separar de Max, que es la parte de Discovery. Entonces, pues, qué bueno que lo hagan, porque si todos los documentales van a ser así. Pero sí le sentí mucho como que esta vaina de Discovery Investigation en la falta de recursos periodísticos. Entonces, hay como una serie de personajes que yo digo como, ¿por qué putas me los estás mostrando primero que a los expertos? Y para poner en contexto, Armie Hammer es un tipo que utilizó la fachada de ser un sadomasoquista, es decir, una persona que practica el sadomasoquismo para violentar a sus novias. My bet was going to involve showing up at your place and completely tying you up and incapacitating you and then being able to do whatever I wanted to every single hole in your body until I was done with you. Víctimas. Entonces, exacto, y sobrevivientes. Entonces el tipo lo que hacía era mostrarles a estas peladas absolutamente maravilladas por un tipo millonario y relativamente famoso,
que le gustaban las cosas extremas, por decirlo así. Entonces, como que me gusta pegarle una nalgada, me gusta amarrar, me gusta no sé qué. Y pues lo que terminamos viendo es que el tipo pues utilizaba esa excusa para casi asesinar a las peladas mientras estaba teniendo sexo con ellas. Y ni siquiera era teniendo sexo. O sea, era como sí, las estaba violando, sí, porque aquí sí, no hay consentimiento hay y muy ellas explícitos, y son, exacto, en esa línea. exacto, o sea, ellas son muy explícitas en que no hubo consentimiento en lo que él les estaba haciendo, y incluso en una parte, Courtney, que es una de las exnovias, dice como, yo no voy a contar lo que sucedió esa noche, y el documental dice, ella se rehusó a contar esto y debió ser una experiencia muy traumatizante. Sin embargo, yo estaba esperando durante hora y media del documental que me explicaran por qué ser sadomasoquista o actuar de esa manera era malo. Pero primero me muestran a una TikToker, a un Instagramer, cómo buscaban en Google qué era el sadomasoquismo, y ellas llegaban a la conclusión de que lo que estaba haciendo Armie Hammer no estaba bien. Y es como, qué putas. Porque una cosa es ser periodista y buscar fuentes de información, y otra cosa es ser un TikToker o una Instagramer que empieza a poner información que puede tener o no el peso periodístico y armar todo un ruido alrededor de eso. Solo hasta la hora y media de documental, que es ya en el segundo capítulo, que me muestran a una experta en sadomasoquismo que dice, hey, no, el sadomasoquismo realmente no tiene que ver con el que está en posición dominante, sino es sobre todo para el placer del sumiso o de la sumisa. Por tal razón, lo que el tipo estaba haciendo era una violación. No, y además, si a mí me dices eso, a la media hora... También, y la experta menciona también ahí que él nunca les pregunta y nunca les cuenta qué va a hacer, nunca es consensuado, y ese es el gran pedo del por qué estas viejas reaccionan así. Es que para todas es sorpresa. O sea, listo, al man le gusta hacer esto, pero ¿por qué no me avisa y cuénteme y yo le digo si yo quiero hacerlo o no? El tipo nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Y el tipo se escudaba en eso. Por lo menos es lo que sugieren dentro del documental, para hacer lo que se le diera la gana. Exacto. Entonces, a mí me parece que eso es una falla, pues, jueputa, es una falla periodística ni la jueputa, que tú primero decidas de forma consciente mostrarme primero lo que piensan dos TikTokers, que yo no tengo ni puta idea quiénes son, no tienen el peso de ser expertas, y que dijeron, no, pues yo busqué en Google qué era sadomasoquismo y ahí vi que había como problemas en esa narrativa, y es como, ¿qué hijo de putas estás pensando? Once Courtney came forward, other women started coming forward. Y creo que ese es el mayor problema del documental, y es como que me estás contando una historia que ¿la estás validando con quién, no? Exacto. O sea, ¿con quién estás validando tu historia? ¿Con unas influenciadoras? Exacto, y es como o sea, hay una parte que es como, me cuentas la historia porque apareció en redes sociales y se desarrolló en redes sociales, válido, pero tú estás validando la información que van a ver millones de mujeres en el mundo a través de una pelada que no hace nada más que ser influencer en una red social. Y lo siento si hay personas que nos escuchan que son influencers en redes sociales, pero pues pelada, si tú eres influencer en redes sociales no puedes hacer una cirugía. Entonces también deberíamos tratarlo con la misma rigurosidad. Si vas a hablar de una experiencia sexual en donde hay un evidente abuso y no hay consentimiento, pues pon a una hijueputa experta. Entonces ahí fue como, o sea, realmente a mí me molestó demasiado ese punto, y fue un momento en donde yo dije, marica, voy a parar. O sea, como que esto no está bien, aunque lo seguí viendo. Lo seguí viendo claro, porque pareció porque además es que a mí me parece que queda muy en entredicha si se quiere la profesión también, porque sí me parece que entonces le estamos dando el peso que puede ser delicado, porque en este caso perfectamente ellas, en verdad la labor que hicieron sí llevó a que la policía, las autoridades, el periodismo se interesaran en el caso, le pusieran el foco y el man esté donde está en estos momentos investigado, ¿sí? Puede que sí, pero si querías mostrarme eso me lo contaste mal. Sí, porque exacto. Lo primero que tenías que por lo menos mostrar era bajo qué contexto me vas a dar y me vas a empezar a mostrar esa verdad, porque al final me parece que lo que termina pasando con el documental es que se siente demasiado desordenado.
y hace demasiados saltos y como que se pierde la relevancia que puede llegar a tener un punto sobre otro, precisamente por tratar de contar una historia muy al afán, que también me parece que es el otro gran pedo del documental, y es que es como que necesitamos hacer algo ya con esto. Sí, que ahí hay una parte que me parece como que yo venía como esperando tal vez en el primer capítulo, que es como el capítulo en donde te cuentan, pues digamos, la forma en que este hijo de puta venía a levantarse peladas, y es que lo hice por Instagram, y ella siempre decía, no, pues es que es un tipo muy famoso, una superestrella, no sé qué. ¿Really? ¿Es tan superestrella? Realmente no lo es. Pero previo a eso quería comentarle otro personaje que a mí me pareció como, marica, ¿qué putas estás haciendo? Y es como el compañero de actuación de Armie Hammer. El amigo que nunca fue amigo de Armie Hammer, porque no lo digamos. Nunca, marica, lo vio en 2 clases. Prensa. Lo vio en 2 clases de actuación en 2006. Y es como, no, pues yo sí lo vi ahí como, huevón, pasaron 16 años, marica, la memoria cambia. Pero o sea, tú te puedes inventar un cuento con el man. ¿Qué putas hacías ahí? Parce, el man sobraba. ¿Para qué me lo metes ahí, güey? O sea, méteme un experto que me diga ese tipo de comportamientos. Nos podrían decir que tal vez tiene más validez que un huevón que se creía amigo, que estudió con él, dice, y además, a mí me parece que las personas, porque es que literal dice eso, Tatiana, dice, a mí me parece que las personas que actúan así pueden ser personas malas. Peligrosísimo. No me jodas. No me jodas, marica. Que además, ¿lo entrevistaste para eso? Y capítulo 3, como por 10 minutos, pones a un señor que realmente hizo hizo toda una investigación de toda su hijoputa vida para hablar del bisabuelo de Armie Hammer. Y es que le das 10 minutos, en cambio este huevón que es nadie, y es como estudiante de actuación, y es como, marica, pues ya retírate. Le das media hora para contar los 5 minutos que tuviste con este huevón. Y el periodista que investigaba a la familia durante toda su vida, ¿no le diste sino solamente 2 minutos? O sea, tienes como mierda, mierda. Yo creo que periodísticamente el documental le falta mucho. No sé si es un tema, me parece que en parte es un pedo de organización, ¿sí? Porque y de criterio. Lo que usted decía, ¿por qué no hablen con la experta? Digan, ¿qué hace un sadomaso? A un sadomaso le gusta hacer esto y no sé qué, y le gusta tal vaina, pero lo clave de esto es esto. Lo clave de esta vaina es que esto, tanto usted como yo, tenemos que estar de acuerdo en esto. ¡Pum! Y ahí sí mándese con las entrevistas de estas viejas, para que uno entienda que eso que el tipo decía que quería hacer, pues no estaba bien. Porque sí, cierto que durante todo el primer capítulo, por lo menos gran parte del primer capítulo, no sé qué hay, pero parce, ¿qué fue lo que hizo el man que estaba mal? Sí, total, exacto. Porque yo sé que algo hizo mal, porque yo veo a la vieja que está incómoda, que no quería, pero a mí me queda la duda. Exacto, porque pues yo no he practicado eso, o la mamá que seguramente está escuchando eso, nunca he practicado sadomasoquismo. Yo que no he practicado eso, entonces yo digo como, bueno, no, pues, o sea, si esas son las reglas, perfecto, pero tú me dejas 1 hora para saber eso. ¿Qué pasa con la gente que a la hora dice como, me mamé de esta mierda y ya no voy a decir más? ¿Cuál es la responsabilidad de eso? Y ahí viene lo siguiente que estaba diciendo antes de acordarme de este gran hijo de puta que apareció ahí, y era como, ¿cuál es el nivel de estatus que tú le estás dando a Armie Hammer? Y yo como, ¿realmente era una superestrella? Marica, este man yo lo vi en 2 películas buenas, muy buenas películas, pero pues quién, o sea, y hay una sola línea de una periodista de Página 6, que puede ser el espacio de las revistas de farándula gringas, entonces como que tampoco eres como la gran experta, que dice como, no, pues el man había intentado durante 10 años volver a ser superestrella cuando, y es real, hay perfiles muy bien hechos en revistas de moda y de farándula y que se especializan en eso, The Cut, Vanity Fair, Icon del País, donde dicen como, este man se gastó mucha plata, mucho PR, mucho agente para tratarlo de hacer una estrella durante 10 años y no lo lograron, a pesar de que tenía todo, tenía la pinta, tenía un relativo talento, pero pues Hollywood nunca lo quiso. Y ahí es donde se basa como, o sea, como toda que pudo haber sido una gran historia, que era como un tipo con relativa fama, pero blanco, heterosexual y millonario, lograba sodomizar sin consentimiento y violar peladas.
Y eso nunca me lo dice el documental. Nunca me lo dice. Es una línea Es como si planteara, es que plantea muchas cosas y no se casa con una, me parece también, que pasa dentro del documental. Lo cual Porque termina sí, siendo muy peligroso en términos de lo vamos a hacer para vendérselo a HBO, para que hable de este tipo que sigue teniendo una fama y fortuna en ciertos términos, al menos más que el resto de la no, y además mayoría de que la genera población morbo, mundial. porque la historia morbo. del man genera morbo y en estos momentos eso vende. Entonces, ¿cuánto vamos a esperarnos para sacar un documental bueno sobre Armie Hammer que le haga el seguimiento al tipo en la cárcel y que le haga seguimiento a las víctimas mientras están esperando el juicio y no sé qué es demás? Es decir, para hacer un The Staircase o para hacer un Making a Murder se requiere tiempo también. ¿Usted ha visto cuánto se demoran esas series en hacerse? Y Yo creo que has dado en el clavo con eso y es la necesidad de explotar lo que sucedió con muchas mujeres. Y creo que por eso tiene un lado bueno y tiene un lado malo. Digamos, el lado bueno es que cada vez más que se expongan estos casos, así sea de este tipo de maneras, más mujeres y sobrevivientes y víctimas de acoso y abuso sexual pueden seguir hablando porque se sienten empoderadas y empoderados y empoderadas para hacerlo. Pero por otro lado... Pero era yo por no sé si otro se lado... acuerda que yo se lo comenté, pues fuera, creo que fue en un chat que le dije, Sí. lo que pasa es que esto le ayuda a las víctimas a que el caso esté ahí, en la opinión pública y les da Sí. momento. Pero ¿sí? por el otro lado es que tanta rigurosidad tú tienes versus el tiempo que tienes para sacarlo, porque en un año seguramente nadie se va a acordar de Armie Hammer. Y me pregunto mucho lo mismo con lo que vaya a suceder de aquí en adelante. En estos días salió lo que sucedió con, ¿cómo se llama este huevón? Adam Levine, el cantante de Maroon 5, que también le puso los cachos a su novia, esposa, creo. Y una de las novias del tipo salió a hablar por TikTok o por Instagram y también mencionaba el tema de la manipulación. Entonces, como, pues, ¿cuánto nos vamos a esperar de aquí a un año, 6 meses, que salga el documental sobre la manipulación de otro man rico, millonario y churro? Y que dice eso de nosotros como consumidores también, ¿no? O sea, como que Claro. estamos esperando el siguiente escándalo mediático para saber cómo se hizo y quién me va a contar los mejores detalles sobre el tema. Es que es pesado, es pesado. Pero las y- buenas historias se hacen esperar. O sea, la gente que hizo, no sé, el documental de Epstein creo que fue, se demoraron 3 años. La gente que hizo el documental de el man del Fondo Monetario Internacional, también Dominique Strauss-Kahn, se demoraron unos 5 o 6 años, pero era para hacer bien una historia. Digamos, hay veces que en estos documentales sí la gente puede tener la posibilidad de quememos tiempo o dejemos pasar las cosas inmediatas para realmente hacer una buena historia. Ajá. No digo que esto esté mal, digamos, fue un intento, pero realmente se quedaron muy a la mitad y terminó siendo muy Pero también problemático se la siente. forma en que contaban. Es que ¿sabe qué me parece que yo lo percibo, ¿no? O sea, yo vi, decir, no quiero ofender a nadie, pero pues yo le vi la factura al documental y yo dije, no sé, me parece que fue que vi un tráiler, un avance. Y dije, pues esto es qué, sí, como es que no quiero decir el nombre del programa de acá, pero, No, pero dilo, pues dilo. sí, pero pues sí, es como un séptimo día, entonces si me van a contar es Total. la historia Yo lo sentí. morbosa de qué Sí, yo lo pasó con sentí. Armie Hammer y cómo lo hizo y habló su víctima. Sí, yo también su lo tía sentí. también habló. Yo Entonces, también lo sentí muy séptimo día y me parece que le faltaba la rigurosidad periodística para hacerlo. O sea, no estuvo... porque era no- delicado, me parecía también, ¿no? O sea, no era un tema que aguante ser la comidilla del programa de cada 8 días, no sé. Sí, no, y además que pues también ahí yo lo sé digamos, porque me lo han dicho personas que hacen documentales y es como, cuando hacemos una cosa de estas y tiene que ver con una persona que ha tenido denuncias de violencia de género, hay que tener una persona que esté ahí diciéndote las vainas. Tiene que haber una persona, un reportero o reportera que haya cubierto esos temas, una persona que tenga experiencia en tratar temas de violencia de género, violencia doméstica, o si no, lo vamos a contar como una noticia más. Y yo siento que acá parecía un programa de Discovery Investigation, era justamente por eso, porque me faltó como esa... Un como ese tacto, tacto, ¿no? como tacto, como exacto. un poquito de tiempo para
para sentarse y reflexionar sobre las cosas, porque me parece que también esas miniseries documentales le permiten a uno eso, ¿no? Como que, pucha, y el man estaba ahí, y la vieja estaba no sé qué. Hay una que se llama Salvar al Rey, que también es de HBO. Todos los poderes del Estado se confabularon porque entendían que si se caía la monarquía, se caía todo lo demás. Salvar al rey significó salvar la democracia. Pucha, se ve completamente la diferencia. O sea, una que es sobre Salvar al Rey, es un documental también de 3 capítulos de cómo todos los poderes mediáticos, económicos y políticos de España, marica, le salvaron el culo al entonces rey Juan Carlos I. Y eso que ellos hacen casi que una puesta en escena también con los mismos protagonistas, ¿no? Como que nos ponen en situación y tienen 70 fuentes de información y se demoraron, ¿hace cuánto ese hijo de puta abdicó? ¿Como 5 años? Sí, hace ratico, ya, claro. Hace un rato. Entonces se demoraron eso y era como, puta, porque hay que contar bien esta historia. Y les quedó de perlas porque se murió la reina y sale esta vaina y es como toda esta discusión que ha habido sobre las monarquías, pues tómalo. Tatiana, antes de cerrar, sí quería sacarle algunas cositas que por ahí me encontré viendo artículos y unas noticas ahí sobre precisamente la serie. Qué bueno que nos hayamos... Qué bueno que nos hayamos puesto la tarea de estudiar. Por fin. Temáticos tampoco, no es que sea yo lugar. Estábamos hablando de cuánto habían durado estos documentales que nos habían gustado bastante. La serie se publica un año largo después de que se conocen las primeras denuncias en contra del actor. Y creo que eso también habla mucho, ¿no? Era muy reciente, estaba muy en caliente. El documental sí se hizo muy en caliente. También hablaban por ahí que se hicieron muchos saltos en el tiempo y al comparar o al hacer esas comparaciones con las otras figuras masculinas de la familia de Hammer, como que no encajan del todo, ¿no? O sea, como que nos quieren mostrar una idea de que el man viene de este patrón de comportamiento medio Denzel, pero como que tampoco nos dicen, porque hay un corte ahí. Ellos hablan de el papá, el abuelo, los hermanos, la hermana, no sé qué. The Hammers are top of the totem pole. Every generation in my family has been involved in dark misdeeds, and it just gets worse and worse. Y a mí hablan cuando estaba chiquito y nada más. Sí, hay unos huecos ahí como agujeros de guión que también creo que estaban bordeando mucho la línea de casi justificar que el tipo como es que él nació así. Sí, hay una parte es que se en donde como que muy te dicen tendencioso eso también, ¿no? Sí, que como él nació así y es como, no, o sea, eso es muy machista decir que la violencia viene de algo, de un momento de ira o que es una cosa muy, porque también justifica mucho, ¿no? Entonces le pegaste porque estabas borracho, le pegaste porque botaste el celular en un piso 10, no por sevicia y no por tratar de dañarla, sino porque estabas muy histérico y es como, no. Sí. No, esto no viene por herencia. O sea, claro que nosotros somos totalmente moldeables en nuestra vida de infantes, pero eso no quiere decir que eso justifique todas tus acciones. Y había otros momentos... también tienes voluntad, ¿no? Exacto, y había otros momentos en donde realmente sí decían como, o sea, señalaban el privilegio del blanco, americano, millonario y todo eso, pero siento que esos son los peligros de meterse en un tema tan complejo como estos y quedar a la mitad. O sea, tú lo puedes hacer con Elvis, como dijimos en el episodio pasado, pero puedes hacerlo con Elvis. Güey, puta, hazlo, es un dramatizado, marica, es un dramatizado, sí, pero te no permite dejarlo ahí en el aire como que pues. No, exacto, pero aquí no, con mujeres reales, con historias reales, con una mujer que al final del documental, que es lo que dice Casey Hammer, revela que su papá la violó y es como no estamos, o sea, ¿quién estaba ahí en el set? ¿Había alguna persona terapeuta que pudiera decirle como, paremos un momento, ¿cómo vas a hacer esta pregunta? O sea, yo en mi carrera de periodista nunca, afortunadamente porque no tendría la preparación, he hecho esa pregunta porque, jueputa, o sea, tendría que prepararme mucho para hacerla.
Entonces siento que me la botan ahí y lo que tú dices, como que, me lo dejan ahí, como que me lo muestran un poquito como, no, pero es que el man es que ha vivido así y eso viene de familia y es como, no, marica, la maldad no viene de familia, es porque te han criado a través de un puto privilegio que nunca quisiste salir de él y eso también es tu culpa. Algo de responsabilidad y parcero, pues es decir, no podemos lavarle la cara al man diciendo que entonces porque él se crió así, esas son las consecuencias de sus actos y pues a ver, tiene voluntad y ya. Y Sí. tú hablabas, tú hablabas de los hijos, ¿no? O sea, tú hablabas de los pelados y es como, marica, o sea, como que también como que la familia que él conformó ante la sociedad, o sea, como la esposa y los hijos, fue puta, marica, perdidos en esta situación, o sea, nadie habló de ellos, sin necesidad de decir que teníamos que hablar de ellos, pero también es como que estamos hablando de un tipo que se presentaba ante la sociedad como un padre de familia, ¿no? Y que volvemos también al mismo punto, ¿no? Porque estamos hablando de él, porque era una persona que tenía cierto reconocimiento, no era una persona famosa, pero más o menos se identificaba por ahí. Si la gente le veía la cara, decía, ese man es actor. ¿Sí? Sí, o sea, yo me lo encuentro en un rumbeadero. El drama de su caída hace que sea una historia aún mucho más rica para la gente y para el morbo y para poderla vender. Entonces, también como que pega mucho eso ahí. Sí, yo creo que el morbo fue lo que hizo hacer ese documental. No creo que en ningún momento estuviesen pensando ni en Courtney, ni en Casey, ni en las demás sobrevivientes del abuso de los Hammer o de Army en ese momento. Y que eso también lo podemos ver en centenares de historias. Por eso es también muy bueno resaltar, digamos, cosas que sí se han hecho bien. Digamos, la estrategia que hace Ginette Bedoya con No es hora de callar son historias en el tiempo que funcionan muy bien porque te cuentan unas cosas muy delicadas, pero con un rigor periodístico que funciona. Qué respetuoso también, ¿no? Y es también respetuoso con las víctimas. Hay podcasts, por ejemplo, como el de, ahorita estoy escuchando uno que se llama Sobrevivió a una secta, que lo hacen 2 sobrevivientes de una secta mexicana y pues se trata con el rigor de la persona en primera persona. La historia el episodio de las llaves de Radio Ambulante, que me parece una obra genial del storytelling, y es contar la historia de una mujer que duró 30 años secuestrada por un tipo que la abusaba y la acosaba constantemente. Y al final y se nota que es, y uno cuando lo escucha, lo ve y lo lee, se nota que es una cosa bien hecha. Se nota que son cosas bien hechas y que tienen el seguimiento periodístico que se necesita. Evidentemente no lo fue. Así te haya entretenido, así tenga un montón de descargas, así le hayan hecho 70 artículos. Es que me parece que pasa por ahí, ¿no? Es que y se queda en eso. Y desafortunadamente como que también pues nos falta como público de pronto algo de crítica ahí, ¿no? Como para ¿sabes que qué me recordó mucho consumamos tanto eso. ¿Sabes qué me recordó mucho esta situación como tan a la ligera? Lo que pasó con Johnny Depp y con Amber Heard. Y es la forma en que, y tú fuiste súper crítico de eso, pues digamos como cuando nos reuníamos y hablábamos mierda, de la forma en que Johnny Depp utilizó TikTokers, Instagramers, Twitteros, YouTubers para hacer una puesta en escena en una situación en donde ninguno ganó. Nuevas pruebas contra Johnny Depp. Se acaban de revelar secretos de Johnny Depp y Amber. Se cae la historia de la mano de Johnny Depp. Documentos desclasificados que tienen que ver con el expediente de Amber Heard. 6,000 pages of unsealed documents. Sobre los documentos que pagaron los fans de Johnny Depp. Pues, digamos, judicialmente ganó Johnny Depp, pero ninguno ganó. Y es como mostrar también, como también eso le hizo tan baila al movimiento feminista, y es como, pero una cosa que nos tocaba y era como, marica, las mujeres también podemos tener actitudes muy violentas, y cómo vamos a tratar esas actitudes, digamos, y cómo vamos a reaccionar ante eso, ¿no? Sí, claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el documental que Discovery Investigation está haciendo de eso? Pucha, peligroso, y que es delicado, y mire que trata de nuevo varios temas que este documental también abarca, y es redes sociales, influenciadores, periodistas, víctimas. Ese juicio se transmitió en vivo. Oh, marica, exacto, y al final las instituciones. ¿Y en qué quedaba reducido todo? En el comentario de Johnny Depp se quedó viendo a la abogada. La abogada dice que Johnny Depp está bien. Amber Heard le hizo tal cara de no sé qué.
parce, y... El chisme farandulero de Johnny Depp es muy amigo de no sé quién y se intercambia mensajes con Marilyn Manson, que también es otro abusador de mierda, y hace esto y hace lo otro. Yo creo que, digamos, eso es como una gran prueba de lo que no tienes que hacer en este tipo de casos. Y en Colombia también hemos tenido un montón de casos así. O sea, me acuerdo de esta ex reina metida en lo de agroingreso seguro, Valery Domínguez, y la vieja era actriz, y me acuerdo que en RCN, nunca me voy a olvidar de esta nota, ella tenía una novela en donde era una mujer abusada y víctima de violencia doméstica. Y es pública su declaración ante el juez por este tema de agroingreso seguro, y van cortando las veces en que ella habla con imágenes de la novela de una escena en donde ella sufre violencia doméstica. Y es como... ¿Siempre confía en la justicia? ¡Qué putas! Y esto pasó hace 15 años. ¿Siempre confía en la justicia? No. O sea... Y eso que no le cuento también de cómo salió eso en radio, ¿no? Yo me acuerdo de cómo salió eso en radio. ¿Cómo salió en radio? ¿Siempre confía en la justicia? Por ahí una emisora que le dedicó, yo no sé si fue toda la mañana. Una emisora de un molusco. En fin. ¿Siempre confía en la justicia? No, tengo un datico más. A ver. Tengo un datico más. A ver. Effie es una de las víctimas. De hecho, ella no aparece entrevistada como tal, pero sí aparece el video en el que ella denuncia... La Instagram. Ajá. Effie se contacta con Courtney por Instagram. Ella acusa a los documentalistas de enfocar de manera errada la pieza. Es muy inapropiado por vuestra parte explotar un momento tan trágico y vulnerable de la vida de muchas personas sin tener en cuenta nuestro proceso de curación y nuestra privacidad. Absolutamente. De acuerdísimo. De hecho, pasan un video de una de las peladas en Europa que también fue abusada por este tipo, y pasan todo el video, y su abogada, que es Gloria Allred, que es una abogada muy famosa en Estados Unidos justamente por llevar estos casos, pero marica, me lo dejan como un pie de página y es como, no entiendo. Es que hay muchas cosas que quedan así, que quedan como mencionadas y como que, pues arme usted la película. Y sí, ahí mira, tendría que haber algo de responsabilidad también, ¿no? Por eso es que a mí, yo no creo que no hable mucho de este tema, pero esto ya es para cerrar porque si no el podcast sale larguísimo. El manejo que hicieron de la importancia que podían llegar a tener las redes sociales y los testimonios de las dos influenciadoras, no, yo lo sentí demasiado ligero y a eso tocaba darle un peso. Y tocaba Total. darle un peso de pronto con un contexto y si se quiere también con un experto que dijera, parce, lo que pasa es que ya no es ya no estamos viviendo en la época en la que solamente los periodistas y las instituciones filtran la información, sino que la gente está consiguiendo información y se está convirtiendo en fuente de poder para las mismas autoridades, porque pues estas vías terminaron dándole todos los insumos a la policía, que yo creo que a eso iba el documental, pero porque así es que es como me la estás mostrando, es como validando ese tipo de comportamiento y que entonces ahora la justicia va a estar del lado de las redes sociales. Ojo, exacto, eso me parece súper peligroso además, porque es que es como si me contaran el proceso de reportería de los mismos que hicieron el documental y es como, no, marica, así no es. O sea, como yo me encontré una TikToker que estaba escuchando un audiolibro. O sea, ni siquiera el hijo de puta estaba leyendo. Es como un audiolibro de la tía de Armie Hammer. Y es como, no me crea tan hijo de puta. O sea, y la vieja estaba haciendo TikToks de eso. Y es como, marica, o sea, no, o sea, léete el puto libro. Pero no, marica, la vieja estaba escuchando un audiolibro. Pero bueno, pero ojo porque también es que es una generación consumiendo de una forma distinta todo, ¿no? No, seguramente. Y seguramente me parece... Y eso por ahí está atravesado. Y me parece válido, digamos, pero no entiendo por qué le dieron tanto tiempo al aire a las TikTokers. Y lo siento, yo soy de otra generación, pero es como, pucha, rigor. Hay un señor que duró 30 años escribiendo un puto libro sobre el abuelo y sobre las violaciones del abuelo. ¿Por qué putas él tiene 10 minutos? No, sí, como mierda. Entonces, como no es TikToker, entonces como no, al no. Y yo siento que eso sí no tiene ninguna presentación. O sea, te lo digo de esto sencillo. En el lugar donde yo trabajo, a mí no me pone,
o sea, es que me cuelgan de los pies si yo llego a presentar como fuente de información el TikTok. A menos de que sea, pues, como que el protagonista aparece en TikTok, pero no. Es que mire, le voy a dar un ejemplo, Tatiana, que ustedes hicieron. A menos de que sea el tema de las protestas y cómo la gente empezó a compartir la información en redes. Exacto. Bajo qué contexto es que pasa por ahí, pero bueno, Tatiana, nos toca cerrar. ¿Qué vamos a hacer la otra semana? Uy, ese cambio de mood. Todo rápido, esto me pareció un episodio hecho por John Oliver. O sea, era como el dato duro, más el chiste, más el dato duro, que es lo que él hace, para que a la gente le quede, ojalá les quede. Sí. Todo con consentimiento, o sea, jueputa, todo con consentimiento. Sadomasoquismo no es que te vayan a volver mierda en la cama, por favor. Y usted siempre tiene voluntad, por favor, o sea, piense en eso, piense siempre. Y si pasa, marica, a denunciar, a hablar. Ojalá que esto es lo único bueno que yo recojo de ese documental, y es como que le dé fuerza a otras personas que han sido sobrevivientes de estos casos, que se vean empoderadas para hacerlo, pero hay una enorme responsabilidad de nosotros de cómo contar esas historias. Entonces, para cambiar radicalmente el mood de esta conversación, gracias. Llegamos al final de la mitad de la temporada de este... Chan. Que ha sido maravilloso. Mis lunes se han vuelto geniales porque puedo grabar esto y me río. Entonces, es maravilloso, y ojalá que a quienes nos escuchan les guste también como abrirse un poquito y desconectarse y como hablar con nosotros mientras están haciendo algo. Eso. Y que nos cuenten también si... pues qué opinan de lo que nosotros, de esas producciones de las que hablamos, ¿no? Si las vieron, les gustaron, no les gustaron. Ahí están nuestras redes. @Karen Duque en Twitter y en Instagram, y @Diego Fero en Twitter y en Instagram. Entonces, para cerrar este mitad de temporada, Mid-season. Mid-season. Sí, somos muy profesionales. Se me ocurría que podríamos echarnos a ver una serie que a mí... Informe de ingreso, paciente NN. Yo la empecé a ver el año pasado. Número de ficha clínica, 63. La retomé este año porque me di cuenta que había una segunda temporada, entonces la vi. Diagnóstico, psicosis paranoide, presenta ideaciones y pensamientos delirantes. Y amé, y me parece que es muy bonita. Que se organizan en la idea central de que proviene del futuro. Doctora Elisa Aldunate. Y es la historia de Harley Quinn en HBO. Es muñequitos como nos gustaban cuando chiquitos, pero con un toque súper perverso. Me llamo Pedro Reuter, tengo 39 años. Diga, por favor, para el registro de dónde viene. Vengo del año 2062. Yo creo que se nos atravesó un caso.